¿qué entendemos por autocuidado? Sabemos lo que nuestro cuerpo nos pide. ¿Tenemos conexión con la parte de nuestras necesidades? Porque a veces no conectamos con las señales que nos envía el cuerpo. No sabemos leer lo que nos pasa por dentro. Y entonces desde ese lugar no puedo darme lo que necesito. Y esto es súper importante, el autoconocimiento. Otras veces no sé cómo hacerlo. ¿Por dónde empiezo a tener una rutina más saludable? Otras veces hay miedo al cambio o posponer el autocuidado por tareas que nos parecen más urgentes cuando no lo son. Pero tenemos la creencia. ¿Por qué? Porque venimos de sistemas familiares, por ejemplo, donde se ha reforzado muchísimo el trabajo, el esfuerzo duro y se ha penalizado que tú tengas un espacio para ti. ¿Por qué? Porque eso se asocia a que tú eres egoísta, pero sí que tenemos un poco la creencia social de cuidar más al otro, de complacer al otro y olvidarte de ti. Todo eso es como lo podemos desaprender para volver a empezar a aprender. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Bienvenidas al podcast de el problema que nos pasa a muchas y tantas de nosotras. Hoy vamos a hablar sobre qué hay detrás de no permitirnos cuidarnos. Y es que yo creo que vivimos en la era del autocuidado, de hay que cuidarse porque el autocuidado, porque cuidado y al final hay muchas personas o ciertos momentos de nuestra vida en los que por más que sabemos que nos hace bien cuidarnos o no sabemos por dónde empezar o no estamos pudiendo o no se nos está dando bien y entonces entramos ahí como en un ruido mental tremendo de ¿pero por qué no me cuido si debería de cuidarme? ¿O cómo me cuido si no sé cómo cuidarme? En fin, hoy vamos a hablar sobre todo lo que hay detrás del no saber cuidarnos o del no cuidarnos. Y hoy me acompaña mi compañera Isa, que ya la conocéis porque hemos grabado, yo qué sé, una chorrolera de podcast juntas. Siempre es un gusto grabar contigo, Isa. Gracias, Yaiza. Porque además tenemos las dos como una energía así como muy dinámica. Sí. Y este tema nos lo pide. Y antes de empezar, quiero deciros una cosa porque, bueno, hace unas semanas estuvimos en el retiro y me pasó algo tan bonito que me prometí que en el siguiente podcast que grabara, de alguna manera os lo iba a compartir. Y es que, o sea, cuando yo grabo aquí, que en realidad pues tenemos 3 cámaras, 3 focos, pues la compañera que me acompaña, los micros y este set tan chulo que hemos creado, pues yo me pienso que estoy aquí hablando con mi compañera y que nadie nos está escuchando. Pero la realidad es que sois muchas, miles de personas las que nos escucháis. Y cuando estuve en el retiro y tantas de vosotras os acercabais a mí y me decíais: «Jo, Yaiza, gracias por los podcasts, lo escucho cada domingo, me ha ayudado un montón, me siento súper acompañada». O sea, de verdad siento tanto amor, tanta orgullo, tanta plenitud, tanto agradecimiento que todo lo que me nace es dedicaros este podcast, este y todos, por supuesto, a todas y cada una de las personas que nos escucháis. De verdad que os lo digo poco, pero gracias de corazón cada semana por estar ahí, por el apoyo, porque detrás de lo que hacemos hay mucho esfuerzo de parte de muchas personas que no se ven y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que nos digáis esto que haces o esto que hacéis me ayuda. Así que gracias y este podcast es para vosotras, ¿vale? Y dicho esto, Isa, volviendo un poquito al autocuidado, empecemos desde el principio, ¿no? Probablemente muchas personas digan, a ver, chica, no hace falta definir el autocuidado, pero yo creo que sí. Entonces, no sé si te apetece que puedas explicarnos qué entendemos por autocuidado. Sí, yo lo relacionaría un poquito también con la autoestima, en el sentido de que es un patrón de comportamiento sostenido y estable en el tiempo, en sintonía con nuestros propios valores. Es decir, como una práctica de acción coherente con lo que es importante para una misma. Es algo que se puede observar en la relación contigo, con el mundo y con el otro. También se puede ir construyendo, se puede moldear en base un poco a cómo nos hablamos, lo que nos contamos de nosotras mismas, en los límites que ponemos, en las decisiones que tomamos al servicio de lo que realmente importa, en los compromisos que sostenemos, en la cotidianidad de nuestras conductas, en la atención que nos damos. Todo esto se puede ir como moldeando y construyendo a lo largo de la vida. Y yo diría también que hay como 4 cosas básicas o 5 del autocuidado, que está en dormir, cómo duermo, si me despierto con la sensación de haber descansado, cómo me alimento,
mi relación con la comida, cómo cocino, cómo me trato desde este lugar, mi relación con las emociones, el cuidado emocional. Soy capaz de conectar con mis emociones y saber expresarlas también, de pedir ayuda cuando la necesito. Mis relaciones, cómo me relaciono, desde qué punto me relaciono con los demás. Yo diría, y cómo me muevo también, el movimiento. Si yo hago actividad física, no hace falta correr maratones, sino si me muevo, cómo me muevo. Diría que estos son como el cuidado más básico. ¿Qué opinas, Yaiza? Pues de hecho te estoy escuchando y digo, pero que no era el skincare. No veníamos a hablar del No, skincare. esto es lo básico, lo básico. Porque es que, o sea, me da pena y por eso tan necesario este podcast, ¿no? Que vivimos como en esa era en el que, como decía antes, pues escuchamos mucho hablar sobre el autocuidado y lo hemos reducido a cosas que, oye, que está muy bien, pero es que el autocuidado es mucho más complejo, ¿no? Mucho Que más hacerse el skincare. Que está muy bien hacerse el skincare, pero que el autocuidado es todo lo que has dicho Sí. y que a veces se nos olvida o a veces no lo sabemos. Exactamente. Total. O, por ejemplo, el cuidado emocional, ¿no? Que dices, pues a veces piensas que con ir a trabajar, dormir, comer y ya está, ¿no? Y un poco, espera, el mundo emocional, que como reconocer las propias emociones y expresarlas, también es autocuidado. ¿Y cómo construimos este autocuidado? Diría yo en la práctica, ¿no? Como la práctica diaria, del día a día, en función de lo que es importante para mí en el momento en el que estoy, porque no siempre se puede. Y esto es importante, ¿no? Hay factores que a veces no nos van a permitir autocuidarnos. Y de esto también tenemos que hablar. Tal cual. De hecho, yo te iba a decir, antes que has mencionado la autoestima, ¿la autoestima nos lleva al autocuidado o el autocuidado nutre la autoestima? ¿Qué viene antes, no? Es El que, huevo o la sí, gallina. claro, pero yo creo que está un poco relacionado. Vale. Va de la mano, ¿no? Va de la mano, es que va de la mano. Una cosa no puede como Y no es existir. estático. Ya. No es estático en el tiempo. A veces puede fluctuar y está bien, no pasa nada. Total. Y habrá personas que tengan la fuerza para mantener este autocuidado estático y otras no. Cada uno es diferente. Y yendo un poco al tema de este podcast, ¿no? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto cuidarnos, incluso cuando sabemos que nos hace bien? Hay muchos factores. Yo diría, para empezar, la conciencia, es decir, ¿sabemos lo que nuestro cuerpo nos pide? ¿Tenemos conexión con la parte de nuestras necesidades o no? Porque a veces no conectamos con las señales que nos envía el cuerpo, no sabemos leer lo que nos pasa por dentro. Y entonces desde ese lugar no puedo darme lo que necesito. Y esto es súper importante, el autoconocimiento, desde este lugar. Otras veces no sé cómo hacerlo. ¿Por dónde empiezo a tener una rutina más saludable? Otras veces hay miedo al cambio o posponer el autocuidado por tareas que nos parecen más urgentes cuando no lo son. Pero tenemos la creencia, ¿por qué? Porque venimos de sistemas familiares, por ejemplo, donde se ha reforzado muchísimo el trabajo, el esfuerzo duro y se ha penalizado que tú tengas un espacio para ti. ¿Por qué? Porque eso se asocia a que tú eres egoísta. Y no somos egoístas por autocuidarnos, pero sí que tenemos un poco la creencia social de cuidar más al otro, de complacer al otro y olvidarte de ti. Todo eso es como lo podemos desaprender para volver a empezar a aprender. Y de hecho ahí te pregunto, porque justo eran unas cosas que yo tenía aquí apuntadas, ¿por qué existe esta creencia extendida de que si me cuido soy una egoísta? Sí, es que que se está deshaciendo, yo diría, con el tiempo mucho, pero venimos de este modelo como de cuidar. También el rol de las mujeres, ¿no? En la sociedad, somos cuidadoras, tenemos que estar por y para el otro. Es que hemos crecido con esto. Ya. Pues no veas cómo pesa, ¿eh? Pesa mucho, porque luego aparece la culpa. Tal cual. Y la autoexigencia, y me comparo con la otra y la otra lo hace y yo no. Y luego la presión social. O sea, estamos bombardeadas todo el día de mensajes de eficacia, de productividad, de tienes que trabajar 1000 horas, que eso genera al final unas expectativas súper altas que si no las cumplo genera una culpa y una frustración muy grande. Y como eso también es contrario, ¿no? a ese autocuidado del que estábamos hablando. Es contrario al autocuidado. Muy contrario. ¿Qué relación puede tener el cómo me cuido yo hoy con lo que yo he visto en mis figuras de cuidados primarios? En plan, cuando yo era una niña. Claro, si tú naces en un sistema con tus figuras de referencia y aprendes desde muy pequeña y ves a tu padre, a tu madre o quien sea que haga la figura de padre o madre, que viene del gimnasio, que hace yoga,
que hace pilates, que tiene un calendario en la cocina donde pone este día fisio, este día terapia, este día meditación. Claro, si tú aprendes eso, si tú ves eso, va a ser muy fácil hacerlo en tu vida adulta. Porque es que sería imposible no hacerlo, porque son modelos como muy saludables, pero luego también tenemos modelos muy negligentes, donde las figuras de referencia, por desgracia, no son así, y tú aprendes y vives con eso. Entonces, también influye mucho el modelo educacional que yo he recibido. Ya. Y de hecho me conecta también con lo que decíamos de, o sea, llevando el autocuidado a esa complejidad de la que estabas hablando, pienso, joder, es que si tú ves que tus figuras de apego se alimentan de manera nutritiva y no desde porque, o sea, estoy pensando en cosas que yo misma he vivido, pero no es desde el culpar a mis padres. En mi casa era como, fíjate, los viernes comida divertida, asociando siempre el comida nutritiva castigo, comida divertida a las cosas que podamos considerar menos nutritivas, tipo comida, y lo pongo muy entre comillas porque es un concepto que no me gusta, pero como la comida basura, ¿no? En plan, el premio, el castigo, luego sacrifico toda mi vida para cuidarte a ti, no hago nada más en la vida, o sea, no pongo límites, descuido mis relaciones sociales. O sea, es que yo misma lo pienso y digo, claro, he crecido en un entorno en el que no creo honestamente que mi madre se haya cuidado mucho. Claro. Y entonces a mí me nace que cuando yo empiezo como a entender o a abrirme la puertecita del mundo del autocuidado, que quizá lo empecé desde un lugar más quizá como estético, pues el ponerte cremas o el romantizar el momento ducha, pero luego te das cuenta de que tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? De pues aprender a poner límites, el cómo cuido mis vínculos, el poner los cuidados en el centro, los míos, los de la otra persona, el cómo me acompaño, el cómo me cuido emocionalmente. Y cuanto más comprendo esto, más me doy cuenta de lo lejana que estaba esa realidad en mi crianza. Claro, porque venimos de unos sistemas familiares muy conectados con el trabajo, ¿eh? O sea, solo como el trabajo y el cuidado emocional, la introspección, es que estamos muy lejos de eso. Yo diría que la sociedad en 30 años ha cambiado tanto para mejor, ¿eh? La buena comunicación, el saber qué me pasa por dentro, el conectar conmigo, que eso hace que estemos tan lejos de nuestros sistemas de familiares que es abismal, o sea, es una pasada. Aún así, sabemos, Isa, que existen muchas realidades, Sí. ¿no? Cómo el contexto nos afecta, ¿no? a este autocuidado. El contexto es, bueno, es que es súper importante, porque, claro, aparte de que el modelo educacional importe y que haya diferencias, el aquí y el ahora, tu contexto, cómo estás, qué trabajo tienes, qué relaciones tienes, va a influenciar en cómo tú te cuides aquí y ahora. Porque, claro, a veces la frase de si quieres, puedes es mentira. A veces quieres y no puedes, y está bien, y no pasa nada. Sí, o como te decía antes, a veces puedo y no me sale del coño. Por ejemplo, y ya está. Pero claro, desde la situación de un privilegio, de decir, mi contexto es maravilloso, tengo una pareja que me entiende, tengo una crianza maravillosa, tengo un trabajo que me permite llegar a casa, hacer deporte y practicar yoga y meditación cada día, pues claro, desde aquí es muy fácil Y un cuidarse. dinero que me permite Y un pagarlo. dinero, claro, pero me parece muy interesante visibilizar otras realidades sociales en las que esto es completamente imposible. Porque trabajo en un trabajo de 12 horas, por ejemplo, con unas posturas horribles, llego a mi casa, tengo una criatura con necesidades educativas especiales o una persona dependiente a mi cargo o tengo una relación de pareja muy estresante y no me puedo separar porque no tengo dónde ir, porque no tengo dinero. Y entonces, ¿quién te dice a ti que ponte a comer sano y a prepararte comida y a hacer deporte? Es que no voy a tener la energía. Total, en plan, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Total. Y entonces soltar autoexigencias desde ese lugar es importante. Sí, y eso me lleva a la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Un poco, en plan, si no tengo las necesidades básicas cubiertas, ¿qué cojones de autocuidado me estás hablando? Exactamente. Pero como desde ahí yo también lo pienso y digo, no vamos a ser nosotras aquí en nuestros sofás blancos con nuestros privilegios quienes vayamos a dar lecciones de moral a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero podemos incluso en contextos muy desfavorables hacer pequeños pasitos que nos ayuden quizá a cuidarnos. O sea, lo que me refiero es que igual hay veces que el autocuidado no tiene una barra de medir.
Ujú. En plan, pues que a lo mejor pensamos que entonces si no estoy haciendo terapia, yoga, tengo tiempo para estar con mis amigos, conciliación, espacio en pareja, cuidar mis vínculos, cuidarme a mí, bla, bla, entonces si no hago todo eso, no me estoy cuidando. Y a lo mejor hay veces que es, pues mira, ahora mismo solo puedo cuidarme con este poquito. Claro, entonces iríamos como a lo básico, es decir, dormir bien, despertarte con la sensación de haber descansado, alimentarte lo más saludable posible y moverte un poco. Esto diría yo como con lo más básico, lo más básico. Hay veces que me paso trabajando. Me quedo ahí un poco atrapada, me creo yo de que tengo muchas cosas importantes que hacer, que luego salgo del bucle ese y digo, amor, igual lo importante eran otras cosas, pero hay veces que entro ahí en ese bucle infinito. Y ayer llegué a mi casa y me enfadé un poco conmigo. Pero no desde el enfadarme, desde el castigarme, desde el enfadarme, desde el cuando he aprendido a tener claros mis límites de autocuidado, cuando me sobrepaso, me enfado un poco porque digo, tía, hoy te has pasado, hoy no te has cuidado. Y ayer incluso me preguntaba, ¿hoy qué has hecho por ti? Y me di cuenta de que, tía, no había hecho nada, ¿sabes? Y ahí pues pienso que incluso hay veces, que era la otra cosa que quería preguntarte, si el autocuidado es algo estático, ¿no? Si yo ya que he aprendido a cuidarme, porque creo que el autocuidado es algo que he conseguido que forme parte de mi vida, pero hay veces, hay días y hay épocas que no, Que no, que que no, no, que no y que no. Y no. que ayer solo pude Ayer, trabajar. ayer solo pudiste trabajar y Sí. seguramente cada uno patinaremos por un sitio y tú igual te escapas en el sentido más neurótico, ¿no? En el trabajo y otra persona se puede escapar en el sedentarismo, me lo invento, pero cada uno tiene un tarana vital. Ya, como que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Esa Exactamente. cosa. Y tú cuando no te autocuides tanto, a lo mejor trabajas más de la cuenta, como te pasó ayer, ¿no? Total, tal cual, literal, es lo que me pasó. Lo bueno, lo que me alegra es lo que te decía de que ahora me enfada. Claro. Antes no me daba cuenta. Es que no te dabas cuenta, claro, porque por eso la conciencia y el autoconocimiento de uno mismo es tan importante. ¿Yo qué necesito? Claro, ¿qué es importante para mí? Desde mi cuidado. Y ahí soltaría las autoexigencias de compararme con los demás. Porque a lo mejor mi vecina del quinto duerme 5 horas y está maravillosa. Y yo necesito dormir 9. Y está bien, pero hay que evitar la comparación, porque si entramos en eso, nos va a generar culpa y mucha frustración. Y desde ese lugar puedo soltar autoexigencias y tener autocompasión. Lo que pasa que yo me doy cuenta de que gran parte de los problemas que tenemos, o sea, del problema que nos encontramos, es que no sabemos qué necesitamos o no sabemos qué nos hace bien. Claro, claro. O Por sea, no sé eso. si te pasa, pero en terapia, lánzale la pregunta a una paciente de, ¿pero y qué necesitas? Al principio, ¿Se puede quedar una hora en silencio? exactamente. Al principio de la terapia, esta pregunta es muy difícil de responder, porque la necesidad hace referencia un poco al cuerpo. ¿Qué necesito yo? Porque a lo mejor una respuesta que te pueden dar, pues necesito trabajar menos, necesito no pagar alquiler, pero claro, ¿qué necesitas realmente desde tu cuerpo, desde tu necesidad? Esto es más complicado. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar con lo que necesitamos? No nos han enseñado, Yaiza. Sí, me conecta con que no nos han enseñado o quizá también cuando nos hemos conectado a esa necesidad nos lo han como dejado a un lado, ¿no? Lo típico a lo mejor cuando eres una criatura y a lo mejor dices, pues es que lo que me apetece a lo mejor es llegar a casa y jugar y no, tienes que ir a hacer extraescolares, ¿no? A lo mejor, como ir opacando y desconectándonos como de nuestro cuerpo. Sí, y es que es muy social, porque, por ejemplo, tú te presentan a alguien y enseguida te van a hablar de lo que hacen. Yo hago mi trabajo, lo que hago, lo eficaz, o sea, no vamos como más abajo a los valores que tiene una persona. Estamos muy conectados con esto, todo el rato, todo el rato. Tal cual. Y de hecho, mira, tú que además has vivido el retiro, me ha venido ahora porque lo pienso, digo, creo que es de los pocos espacios en 34 años que tengo que he vivido el hecho de que tantas personas puedan convivir en un mismo espacio y relacionándose de una forma tan íntima sin saber ni siquiera de qué trabajan, cómo se llaman, si tienen pareja o no la tienen. O sea, de las cosas esas que nos etiquetan tanto y que gobiernan nuestra existencia pero que no dicen nada de nosotras y cómo conectan con lo que somos.
Es una pasada, esto que has dicho es precioso, porque desde ahí conectas con el vínculo más íntimo. Desde eres tú en tu esencia. Tal cual. Sin capas, sin corazas, sin necesidad de mostrar una imagen, sin necesidad de la vanidad, ¿no? De hago esto, tengo esto. Eso es muy cansino al final. Y en el retiro pasan estas cosas maravillosas Tal cual. que se relacionan desde ese lugar, desde lo que es, desde los valores, desde el corazón. Si nos cuesta tanto cuidarnos, ¿cómo crees que podemos empezar a abrirnos a este mundo, ¿no? Del autocuidado? Que quizá probablemente lo primero que nos nace es hacerlo también desde la autoexigencia, ¿no? Claro. Porque tengo que cuidarme, Claro. porque tengo que comer no sé qué, tengo que hacer deporte, ¿verdad? Y fíjate cómo otra vez lo que estamos haciendo es otro pasito atrás, alejándonos de lo que es el autocuidado. Claro, como dándonos la autoexigencia, de lo que más comentaba antes. Tengo que cenar brócoli los 7 días de la semana y es como, jo, qué aburrido, ¿no? Al final. Jo, pues yo vuelvo un poco a la flexibilidad, a decir, no pasa nada porque un día o dos no haya este autocuidado. Y está bien, y es sano, es saludable, porque desde ese lugar sueltas la autoexigencia y eres capaz de disfrutar con conciencia y conectada. Decir, oye, hoy no me cuido y no tengo culpa y no pasa nada y está bien. Eso es salud. ¿Y qué cosas podemos hacer? Tú te pones, persona que está escuchando este podcast, y dice, vale, Isa, me reconozco aquí, verdaderamente no sé cómo empezar a cuidarme, ¿por dónde le podemos acompañar? Pues mira, se me acaba de venir como, yo empezaría por beber agua. ¿Qué te parece? Pues mira, pues vamos a beber agua tú y yo. Beber agua. Si trabajo y tengo que coger ascensor, no coger ascensor. Subir las escaleras a pie, por ejemplo. Intentar regular un poquito la alimentación, que sea un poco la comida menos pesada, más saludable. Dormir, descansar, irte prontito a dormir, porque tenemos como la costumbre, ¿no?, de irnos como muy tarde a dormir porque llegamos tarde de trabajar. Esto sería como muy básico. ¿Sabes en qué momento me di cuenta de que estaba en el camino de instaurar el autocuidado en mi vida? El día que me atreví a hacerme una analítica. Porque yo sí me he hecho analíticas a lo largo de mi vida, pero iba obligada, arrastrada, en plan, porque el médico te dice, tienes que hacerte una analítica. Pero eso de cada año, porque voy voluntariamente a hacerme una analítica, y lo conseguí gracias a trabajar en esto que parece tan banal y a la vez es tan complejo como llegar a cuidarnos, ¿no? Por todo lo que atraviesa esa autoestima de la que hemos hablado al principio. Cuando yo me levanté un día y dije, voy a hacerme una analítica, y fui como capaz, porque para mí significó, me cuido también desde aquí. Y también, evidentemente, cuando empecé mi primer proceso de terapia y luego pues cuando he aprendido a poner mis primeros límites y bla, bla, bla. Pero para mí fue súper representativo y significativo hacerme esa analítica, porque ¿tú sabes la de amigas que yo tengo que no van al puto ginecólogo, por ejemplo? Un montón, sí. Y eso es cuidarnos también. Eso es también. cuidarnos, exactamente, sí. Hacernos nuestros chequeos médicos, pedir ayuda cuando lo necesitamos, ir a terapia si nos lo podemos permitir, evidentemente, compartir con una amiga que no estamos bien. Poder expresar desde el malestar también, desde la vulnerabilidad. Sí. Soltar las relaciones que no nos hacen bien. Todo esto es autocuidado. Y a veces como que pensamos que es como, pues yo creo que lo que decía un poco al principio, que si no lo hacemos como todo súper bien o somos las reinas del autocuidado, no estamos haciendo cosas. Y pienso, hay tantas pequeñas cosas en el día a día, ¿no? Que... Exacto, pequeñas cosas, pequeñas cosas. Jo, pues si para ti es importante tener 4 plantas en tu balcón y regarlas cada día y eso te va a generar como satisfacción, también es autocuidado. Tal cual. Pequeñas cosas. Oye, y para terminar, Isa, hablemos de un concepto que está generando últimamente mucha controversia. A ver, ¿tú qué piensas? El concepto romantizar nuestra vida. O sea, ¿sabes esa cosa de... hoy en día se está asociando mucho el autocuidado con romantizar la vida, tipo, pues hablamos de autocuidado y significa para mí pues el me ducho con unos jaboncitos, o sea, hablamos de cosas cotidianas
pero llevarlas y elevarlas a la máxima potencia de me levanto, me hago un café en una taza preciosa, me hago una tostada de aguacate con rabanitos y no sé qué, y la pongo como súper bonita, en plan, como hacer una vida instagrameable, ¿sabes? Claro, claro, la cosa está, ¿qué hay de verdad en todo eso? ¿Se puede mantener en el tiempo? ¿Es tu realidad? ¿La haces para ti o para el otro? Buena pregunta. Claro. Esto también lo podemos relacionar cuando alguien viene a consulta y te dice, no, si yo tengo tiempo para mí. Y empiezas a explorar cómo es tu tiempo para ti, qué haces para tu disfrute. Pues mira, y te cuentan. Yo mi manera de disfrutar es me voy de fiesta y yo qué sé, bebo, consumo drogas, etc. Entonces tú dices, claro, pero tú ahí estás disfrutando y dices que te estás autocuidando porque es tu momento para ti, pero ojo, que lo estás haciendo desde estados modificados de conciencia. Entonces, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. El disfrute y el espacio para uno mismo desde la conciencia y para ti, para tus necesidades, no para el otro, ni la imagen que quiero proyectar en el otro. Y es todo el rato lo mismo, volver a ti. Ya. Esto es muy potente, ¿eh? Lo que acabas de compartir. Pero es que esto pasa en la vida, esto pasa en consulta. Y cuando alguien viene también a consulta, que ya llevamos un tiempo trabajando y tú y la persona ve que, ostras, es que no lo consigo, es que no consigo y tengo todo favorable, tengo el contexto favorable, tengo un trabajo que me permite tener un autocuidado, tengo tiempo para mí, pues igual hay que ir un poco más para atrás y preguntar a la persona, porque puede ser una persona que a lo mejor te explique que haga conductas de riesgo, que tenga conducción temeraria, que consuma, que tenga relaciones sexuales sin protección. Todo esto son muy autocastigo, ¿no? Es como ir para atrás y decir, ¿y quién te enseñó a tratarte así? ¿Y a ti quién te ha tratado así antes para que tú hagas esto contigo? Entonces esto sería como unos niveles ya más profundos, ¿no? Ya. Es como cuando decimos, las niñas no nacen odiando su cuerpo. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Dónde aprendiste tú a tratarte así? Y hay personas que pueden confundir, o que, bueno, que pueden, no, que confundir, que confunden eso con autocuidado, ¿no? O sea, cómo nos hemos generado una historia de que autocuidado es Sí, desde la desconexión. total. Claro, pero si tú asocias a eso, no lo estás haciendo desde la salud. Claro, y la línea es fina. Total. La línea es fina. Por eso es importante poner el foco en esto encima de la mesa y Sí. entender. ¿Y qué necesitas tú? ¿Qué es importante para ti en el momento en el que estás? Y a lo mejor ahora mismo no puedes y puedes el mes que viene. Y eso está bien, pero con conciencia. Y a veces el autocontrol y la fuerza de voluntad no es suficiente. Y no pasa nada. Totalmente no. Y de hecho esto me lleva también a otra cuestión, que es que yo me he dado cuenta que muchas veces, o sea, lo fracciono cuando en realidad no habría que fraccionarlo, pero a mí me nace como un poco decirlo así, que es hay veces que lo que tú necesitas no es lo que tu cuerpo necesita. Y esto es tela de complicado, porque hay veces que a lo mejor yo lo que necesito es quedarme en mi casa tocándome el higo, ¿Vale? pero mi cuerpo lo que necesita es que me mueva. Claro, y quedarte en casa es como desde algún plano más mental, a lo mejor. Sí, desde la perecita, desde... O Pero desde me toca ya quedarme en casa. Sí, pero realmente mi cuerpo No quiere. lo que está necesitando es vete al gimnasio o camina o que te dé un poco el solecito, movámonos. Pero esa lucha, o sea, yo me he encontrado muchas veces en qué necesito yo, qué necesita mi cuerpo, que es lo que te digo, no es que haya una fracción, realmente somos un todo, pero es como si mi cabeza estuviera ahí pidiéndome cosas diferentes a las que me pide verdaderamente mi cuerpo. O cuando digo, me voy a comer X cosa, pero mi cuerpo está necesitando otra. Claro, eso sería más como el hambre emocional que decimos, ¿no? Como los vacíos. Por ejemplo. Los vacíos interiores que nos hacen llevar a otro tipo que no siempre es autocuidado, desgraciadamente. Total. Por eso es importante como estar alineado con uno mismo, conectado, estable emocionalmente. No sé, la gente cuando está más triste, cuando está más de bajón, es más difícil empezar una rutina de vida saludable. Y cuando estamos más reguladas, cuando estamos en nuestro centro, más alineadas con nosotras mismas y nuestros valores, es mucho más fácil. Sí, de hecho es que a mí cuando hablamos de autocuidado me nace, ¿no? Hablar de un lugar muy compasivo, Exacto. porque si no todo me conecta con es que no, tengo que cuidarme, es que a partir del lunes voy a cuidarme y voy a hacer esto, pero ya es exigente, ni siquiera es desde los cuidados, el desde donde nace es desde un lugar de mucho castigo. Claro, porque desde los deberías,
desde los tengos, desde las imposiciones, es algo súper autoritario que no te permite ser tú. Y luego a la semana lo abandonas, lo que sea que hayas intentado, y otra vez culpa. Y otra vez culpa. Porque no he sido capaz. Y bucle. Vale, a terapia, ¿vale? No, de hecho me río, pero en el fondo me nace decir un poco eso, porque es lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no, Isa? ¿Tú crees que una persona... O sea, tampoco quiero decir con esto solo la terapia te va a ayudar, pero a veces creo que pensamos como que la terapia no es el espacio para llegar a este lugar de cuidarnos, pero pienso, es que sí que hay que pedir ayuda, no sé qué piensas tú, porque todo lo que me nace decir es, aunque tú te pienses que es una tontería, y lo pongo muy entre comillas, es que la razón de por qué no te cuidas y por qué te está siendo difícil y por qué te está generando tanto malestar está atravesando partes muy nucleares de ti. Total, porque la terapia nos va a dar la herramienta para conocer aquellas partes que están más en el inconsciente, aquellas partes que están más censuradas, esos miedos que igual te da miedo verbalizar, que tienes una situación en casa horrible y no sabes cómo salir, y entonces es muy difícil cuidarse con un estrés emocional alto. Y entonces verbalizarlo y ponerlo encima de la mesa es el primer paso. Tal cual. Y lo otro ya vendrá, pero el primer paso está dado. Por eso es importante la terapia. Jo, Isa, muchísimas gracias a ti por todo lo que has compartido. A mí lo que me nace compartiros a vosotras es, me gustaría compartir con vosotras 2 recursos, más allá de la terapia, obviamente que ya sabéis que os podemos acompañar de manera online y en Barcelona y en Madrid, en los centros presenciales, pero hay 2 espacios que nosotras tenemos que, hablando un poco de autocuidado, me nace compartíroslo, por si os ayuda, porque muchas veces incluso cuando ya estás dentro del proceso de terapia o cuando aún no lo has empezado, abrir esa puerta nos supone demasiado. Hace un tiempo hicimos un taller de autocuidado, es online, lo tenéis accesible, es una inversión súper bajita y lo tenéis en la web. Si alguna de vosotras en este momento os puede ayudar, me parece una muy buena puerta de entrada. Y el segundo recurso del que os quería hablar, por si estás en Barcelona, el año pasado iniciamos un proyecto que se llama Presencia, es un espacio de atención plena y arteterapia, una forma muy bonita de conectar con partes de nosotras y con el autoconocimiento, un espacio terapéutico precioso a través de otros recursos que no es la terapia o la psicoterapia en sí misma. Que además hay un grupo de personas que eso ya per se es sanador, tú Isa que has formado parte de Presencia Total. También y hace muy poco que tenemos ese espacio presencial en Barcelona, estamos en Gracia y también te dejo la información por ahí para que la puedas ver porque hacemos muchísimos talleres y estoy segura de que alguno de ellos te puede ayudar. Porque el hecho de que, aunque no sea enfocado justamente o especialmente sobre el autocuidado, aunque también tenemos de autocuidado, el hecho de busco este espacio para mí, me dedico este ratito, conozco personas, pongo en valor lo que estoy sintiendo y me guardo este ratito, ya es autocuidado en sí mismo, ¿no? Y cómo desde ahí podemos empezar a construir. Entonces, bueno, yo sé que la terapia siempre está ahí como opción y muchas veces como única opción, pero existen otras maneras que son complementarias a los procesos de terapia y ojalá que os sirva y que os ayude de alguna manera. Así que, nada, yo cierro este podcast dándote las gracias, Isa, como te decía, y dándoos las gracias y felicitándoos sobre todo porque el hecho de que hayas escuchado este podcast ya es autocuidado. Ya es autocuidado. Así que muchas felicidades, que aunque ahora parezca tu parte juiciosa diciendo debería de estar haciendo más. Oye, qué bien que te hayas guardado este ratito para escuchar un podcast sobre autocuidado. Esto dice muchísimo de la forma en la que te cuidas en este momento. Así que nada más, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!